Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos un día más al estudio de este fantástico libro de Trigo de Dios. Ahora ya llevamos 4 capítulos, así que ahora ya habéis entrado, hemos entrado todos un poquito más en la materia del libro. Esperamos, tanto Josep como yo, que os vaya gustando. Recordad que estábamos ya en la sanación que estaba haciendo Jesús, aquel señor que estaba ciego, que estuvo tantos años ciego y que la primera persona que vio al abrir los ojos, al volver a la claridad, fue a Jesús. También podemos recordar que las personas que estaban enfermas, ¿no? Que estaban malitas, los tenían como apartados del mundo, ¿no? De la civilización, los dejaban apartados y decían que eran castigos divinos, castigos de Dios. Y hoy, el capítulo de hoy también seguirá un poquito por aquí. El capítulo es el quinto capítulo, como os dijimos el último día, vidas áridas. Así que vamos a empezar con la oración, Josep. Sí, muchas gracias por este maravilloso inicio y vamos a empezar con un poquitín de oración. Maestro Jesús, nos ponemos de nuevo aquí para mirar de grabar estas enseñanzas tan maravillosas que nos dejó Amelia Rodríguez para nuestro aprendizaje. Sabemos, como muchas veces decimos, que no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar estos libros. Por esto nos gustaría leerlos y ampliarlos un poquitín porque hay tanta riqueza dentro de estos libros que nos gustaría que el mundo conociera. De esta manera, Maestro Jesús, ayúdanos para que la grabación surja bien, para que aquellas personas que puedan tener la opción de podernos escuchar, que tengan este tiempo para poder esclarecerse, para poder llegar a comprender aquello que nos explica Emilia Rodríguez en su tiempo, porque sabemos que nos está hablando del tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Por tanto, Maestro Jesús, ayúdanos a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que nos podamos unir todos en compañía bajo un mismo pensamiento y un mismo sentimiento, que es el sentimiento del amor y la fraternidad. Gracias, Maestro Jesús, por tu bondad. Sabemos que donde estás, siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás observándonos y ayudándonos. Gracias por ser nuestro hermano mayor y agradecer siempre al Padre por ponerte a nuestro lado, que sabemos que eres aquel hermano que está siempre vigilante y siempre ayudándonos y dándonos la mano cada vez que necesitamos ayuda. Gracias y sin más vamos a iniciar el capítulo de hoy. Gracias. Bueno, Bueno, empezamos. sí, Capítulo quinto. Vidas áridas. Aquella era una región tan árida como áridos eran los corazones que la habitaban. El cautiverio prolongado que más de una vez habían sufrido en Egipto y Babilonia había tornado a aquel pueblo de pastores insensible al sufrimiento, insensibilidad esa que pasó de generación en generación, volviendo a las personas indiferentes a las aflicciones del prójimo. La presencia suave y dulce de Jesús no les producía ninguna alteración emocional. Tan marcadas estaban esas vidas que se habían desacostumbrado al amor. Contrariamente, por lo general, su conducta provocaba la ira de los fariseos empedernidos y del pueblo insensato. Desfilaban por todas partes los dolores que meceraban a los seres, a los cuales todos estaban acostumbrados, sin que la solidaridad ni la compasión distendiesen manos generosas para auxiliarlos. La tradición sumaba a las aflicciones una terrible pena, aseverando a los enfermos y los mutilados estaban bajo la indiferencia de Dios, porque vivían en pecado. Cuando no los expulsaban de las ciudades, a los portadores de males más graves les concedían una actitud de desprecio. bueno, aquí como bien ha dicho antes Brigitte al empezar, ¿no? Que vemos aquí que en aquel tiempo que ocurría si había algún enfermo en la familia, algún mutilado, alguien que arrastraba alguna enfermedad, a veces hereditaria, a veces por la misma vejez,
que estábamos, bueno, que todos llegamos, ¿no? Sin embargo, estaban considerados como pecadores, como alguien, como un castigo de Dios, ¿no? Vemos la mentalidad de aquella gente que posiblemente estábamos también nosotros viviendo aquel tiempo, ¿no? Y también estaban expulsados de la ciudad. Cuando había un mal problemático, difícil, pues estaban expulsados de la ciudad para que no se expendiera aquella enfermedad. Y vemos aquí, ¿no? De que esta clase de comportamiento no pensaban ellos en hacer hospitales, en ayudar a los necesitados, en mirar de resolver problemas cuando había una enfermedad grave, ¿no? Sin embargo, pensaban que eran una indiferencia de Dios, o sea, que se había portado mal a la vida, había pecado y había sido culpable por alguna cosa, por tanto, estaba castigado bajo la mirada de Dios. Esto sí que son cosas lastimosas que realmente han ocurrido. Pensemos que en el tiempo de los romanos, la verdad es que no habían hospitales. Sabemos que los romanos hicieron grandes carreteras, desagües, bueno, muchas piscinas, muchas ideas muy buenas para la humanidad. Sin embargo, no recordaron o no pensaron en hacer para las personas necesitadas residencias, hospitales para las personas ancianas, para los necesitados. Bueno, seguimos. Una vez al año, durante las Pascuas, los más ricos abrían sus propiedades a los más pobres y se permitían ayudarlos con limosnas, suavizando así la conciencia de culpa. Después, al día siguiente, retornaban a la frialdad y a la falta de consideración con ellos. La salud era entonces un estado especial muy raro de encontrar. Por eso, el término medio de vida corporal, como sucedía en otros países, era bajo. Con todo, Jesús amaba a ese pueblo, quería rescatarlo de su propia ignorancia. Había venido para que todos los pueblos tuviesen vida y la aprovechasen con elevación. Oasis de monoteísmo en el inmenso desierto politeísta, Israel no sintonizaba con el perdón, reverenciando a Moisés, su legislador máximo, y la ley de Talión, perdón. Sabiendo que los fariseos pretendían matarlo en la ciudad donde curaba enfermos, vencidos por la envidia y la sordidez que los dominaba, él se retiró a otro lugar, no porque temiese a la muerte, pues había venido para testimoniar, sino que no había llegado aún su hora. Primero era necesario difundir las bases del reino de Dios y preparar la era nueva. Así, llegando a aquella ciudad en la árida región, había sido precedido por noticias contradictorias a su respecto. Las confusas referencias habían generado un clima de relativa expectativa hostil y desagradable contra él. Al ser identificado, le llevaron a un hombre estigmatizado por la miseria orgánica. Era ciego y mudo. Cuando la enfermedad comenzó a dominarlo, el joven experimentó un infinito desaliento moral. Tenía la sensación de que una fuerza dominadora lo oprimía y abrumaba lentamente. Soñaba que recorría largos y oscuros caminos perseguido por un ser inclemente que lo odiaba, dejándolo aturdido y atormentado. Se despertaba siempre bañado en fríos sudores, vencido por un creciente abatimiento. A partir de entonces no quería dormir, sufriendo anticipadamente las pesadillas que lo aguardaban. La perturbación espiritual de la que era objeto lo aniquiló emocionalmente. Lentamente se sintió subyugado, perdió la vista, sintió que su voz enmudecía, entorpecida en la garganta hinchada, no pudo hablar más. Vencido, se dejó arrastrar por la desdicha y de vez en cuando se descontrolaba por efecto de una lamentable alucinación. Quedó identificado como un endemoniado. Lograba razonar en los intervalos entre crisis y crisis, anhelando el retorno de la salud. Entonces se dejaba dominar por las lágrimas, con nostalgias de los prados verdes con anémonas y balsaminas en flor, y de los pájaros coloridos que volaban en los ríos de los vientos.
nutría en su interior el deseo de volver a los parajes del equilibrio, pero ya no tenía esperanzas. Él pasaba atónito en el momento en que los fariseos y el pueblo cercaban al visitante. Sin entender lo que sucedía, experimentó un temblor cuando alguien lo tocó suavemente y le transmitió una energía tan poderosa que lo arrancó de las sombras densas y dio claridad a sus ojos. Escamas pesadas parecían caer de su vista y vio una mirada luminosa que lo envolvía como rayos divinos que se exteriorizaban de un rostro bello y tranquilo. Bueno, me encanta este párrafo que estamos leyendo porque vemos a Jesús, ¿no? Detrás de todo esto, de este señor que perdió la vista, que perdió, poco a poco fue perdiendo también la voz y vemos que, permíteme que vuelva a leer, experimentó un temblor cuando alguien lo tocó, no sabía quién había detrás de todo, ¿no? Y vemos a Jesús que estaba él realmente, que estaba este señor necesitado y que fue a atenderlo, cuando alguien lo tocó suavemente y le transmitió una energía tan poderosa que lo arrancó de las sombras densas y dio claridad a sus ojos. Vemos qué clase de poder tenía Jesús, ¿no? Que le dio esta energía tan poderosa que simplemente lo arrancó de esta oscuridad, ¿no? Dice aquí, escamas pesadas parecían caer de su vista y vio una mirada luminosa que lo envolvía. Este señor, cuando y vio nuevamente, vio los ojos de Jesús y vio una mirada luminosa que lo envolvía como rayos divinos que se exteriorizaban de su rostro, de un rostro bello y tranquilo. Vemos la tranquilidad de Jesús curando a este señor, poniéndole la mano, ¿no? Y en la primera persona que vio este señor fue a Jesús. Qué bello y fantástico poder estar, bueno, estar en la sombra no es bello y fantástico, pero después de tantos años, cuando Jesús te puede curar y la primera persona que ves, los primeros ojos que ven son los de Jesús. Tiene que ser bueno, un choque emocional tan grande que, claro, estar pendiente, estar siempre pensando en las sombras, ¿no? Que ya no hay remedio, ya no volveré a ver, ya no volveré a hablar. Sin embargo, alguien te toca y con esta energía que cambia toda la situación y lo primero que ves es a él, dices, ostras, qué bien, ¿no? Qué feliz que ahora soy. Bueno, seguimos que ahora más adelante lo amplía un poquitín más. Y Josep, ¿no podríamos hacer el paralelismo de esta situación a la actualidad cuando una persona está perdida en la vida y no conoce las enseñanzas y lo que hizo Jesús y realmente vive en las sombras, aunque vea, ¿no? Y no está ciego físicamente, pero vive en las sombras porque no conoce las enseñanzas y la palabra y todo lo que dice Jesús y encuentra el espiritismo y conoce y estas enseñanzas y los libros y todo esto, ¿no? Que estamos conociendo ahora, encuentra el espiritismo y conoce, ¿no? Y ve la palabra, no lo ve a Jesús, pero sí que lo ve a través de todo, de toda esta enseñanza y entonces lo ve, ¿no podría ser el paralelismo en este caso y sale de esa sombra a través de estas palabras? Sí, la verdad es una buena reflexión si analizásemos un poquitín cómo nos encontramos, cómo hemos ido anteriormente, ¿no? Antes del espiritismo, porque yo no es que haga muchos años que conozco el espiritismo, pero bueno, creo que son 24 o 25 años que conozco el espiritismo y ha habido un gran cambio en la vida. La verdad es que he tenido problemas igual, pero se lleva con un yugo diferente. Y la verdad es que antes éramos ciegos y Jesús permitió abrirnos la vista mediante el espiritismo. Esto es toda la verdad y una buena comparativa para que podamos nosotros abrir los ojos, no ver directamente a Jesús, pero sentir. Por esto estamos analizando estos libros tan maravillosos para acercarnos más a Él y tener una visión más concorde con lo que en el tiempo en que Él vivió. Mm. Muy bien, sí, señora. Seguimos. No había salido aún de la sorpresa que lo llevara casi al estupor cuando sintió nuevamente que la mano poderosa tocaba su boca. Percibió que un profundo estruendo parecía hacerle estallar los tímpanos y entonces pudo hablar. Se destrabó su lengua.
Deseó gritar, agradecer todo lo sucedido, expresar su alegría, pero estaba muy emocionado, un éxtasis de una felicidad que le impedía articular palabra alguna. Jesús continuó curando, y fueron muchos los que se recuperaron. La alegría adornaba de felicidad a aquellos sufrientes desacostumbrados al festival de la ternura. Desconcertados, los enemigos de la verdad rápidamente encontraron otro medio de atacarlo y exclamaron: Él expele los demonios por intermedio de Belcebú, jefe de los demonios. Esto me choca mucho porque incluso no es que sea un algo inventado por Amelia Rodríguez, sino que realmente sale en los evangelios, ¿no? Cuando la ignorancia no es capaz de comprender cómo aquella persona es capaz de curar a alguien que está leproso, a alguien que está ciego, a veces ciego de nacimiento, ¿cómo puede ser, no? Y sabemos que Jesús también curaba el día sábado. Claro, esto los judíos de aquel tiempo no aceptaban que Jesús hubiese curado el día sábado, que la realidad es que bienvenido sea la cura a la hora que sea y el día que sea, ¿no? Tendrían que haberse puestos alegres y felices porque aquel señor que estaba curado desde su nacimiento, que estaba enfermo, perdón, desde antes de nacer ya, ¿no? Desde su nacimiento, ojalá tenían que haberse puesto alegres por la cura. Sin embargo, la ignorancia, ¿no? ¿Qué hace? Para ir en contra, porque la ignorancia no es capaz de comprender, él expele los demonios por intermedio de Beelzebú, que Beelzebú sería como nosotros conocemos a Satanás, a Lucifer, ¿no? O sea, que él expele los demonios por intermedio de Beelzebú, jefe de los demonios. Imaginemos la ignorancia, lo que es capaz de realizar y de inventar, ¿no? ¿Cómo podía Beelzebú o el jefe de los demonios ir en contra del mismo y hacer el bien? Esto es algo que solamente la ignorancia es capaz de llegar a estas conclusiones que son infelices y de poca lógica. Seguimos. Era lo máximo de la estupidez y de la cobardía, concebir que el mal puede hacer el bien y que las tinieblas inunden al mundo de luz. El maestro pasó su mirada por la multitud y, compadecido por el efecto de la astucia de los fariseos, había logrado en ella replicó: Si Satanás expele a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces subsistirá su reino? Si yo expelo los demonios por intermedio de Belcebú, ¿por quién les expelen vuestros hijos? El Verbo liberador advirtió a los insensatos y deshonestos conductores religiosos del pueblo y explicó que la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa pléyade de enviados de Dios para suavizar los dolores del mundo, no tiene perdón, exigiendo a los infractores la reparación impostergable. Bueno, aquí me gustaría ampliar un poquitín porque muchas veces hay gente que puede discordar, que puede concordar, en fin. Vamos a hablar un poquitín, como tantas veces sale sobre el Espíritu Santo y sabemos que sale en la Biblia y en los Evangelios de Jesús también. Y podemos pensar, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Una paloma que está volando por la cabeza o que estaba en la cabeza de Jesús? No. Si analizamos bien, aquí nos lo explica un poquitín, que dice esa pleiade de enviados de Dios, que son los espíritus buenos, en la cual vinieron con Jesús, ¿vale? Para ayudar a la evolución de nuestro planeta. Pero como hemos dicho, vamos a analizar un poquitín qué es el Espíritu Santo. Si analizamos la palabra espíritu, solamente lo vamos a partir por la mitad. Analizamos la palabra espíritu, sabemos que es una persona, tanto hombre como mujer, desencarnado. Bien, esto sería un espíritu. Y si le añadimos, ahora vamos a analizar aparte la palabra santo. ¿Qué sería un santo? Una persona que ha sido muy buena, buena no, sino muy buena. Según ciertas religiones, tienen que haber hecho milagros. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aparte, porque el milagro sabemos que no existe. Pero bueno, de todas maneras,
una persona santa sería aquella persona que ha sido muy buena. Entonces, la palabra Espíritu Santo separada, no junta, serían los espíritus muy buenos que Dios envió en conjunto con Jesús para la creación no, sino para la ayuda a la creación de nuestro planeta. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra estos espíritus superiores, que serían esa pleyada de enviados de Dios para suavizar los dolores del mundo, no tiene perdón, porque podemos exigir o podemos pensar, ¿no? Ir en contra de Satanás y en contra pero ir en contra de estos espíritus superiores que nos están ayudando, incluyendo nuestros guías, que nos están ayudando, que están dándolo todo para que nuestro planeta Tierra salga adelante y se vaya evolucionando, entre comillas, dice no tiene perdón, exigiendo a los infractores la reparación impostergable si hemos renegado contra estos espíritus superiores y imaginamos contra Dios, ¿no? Es una cosa, es una infracción que nosotros mismos nos estamos poniendo para repararla en futuras reencarnaciones, sino en esta misma existencia. ¿Vale? Pensemos que la palabra Espíritu Santo no es, o Santo Espíritu, a veces se dice Santo Espíritu, no es algo inventado por cualquier religión. Jesús la pronunciaba, pero la pronunciaba como los espíritus muy buenos. ¿Bien? No aquellos que hacen milagros, como hemos dicho antes, sino aquellos que son muy buenos. Venga, pues continuamos. Y una vez aclarado ya un poquitín este. Venga. Conocía la deshonestidad, la forma hábil de engañar en la que se habían convertido eximios los religiosos políticos, aduladores de los poderosos y esclavizadores el pueblo. Sondeando en lo más profundo del alma atribulada, sabía que el peor enemigo del hombre en su inferioridad y que ésta solo desaparece a fuerza de trabajo con la contribución de las lágrimas y la soledad. Bueno, aquí también me gustaría subrayar esto que es tan importante, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, pues que podemos evolucionar, que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida con cosas fáciles, ¿no? Con meditaciones, que esto es muy bueno, ¿no? Con otro tipo de relajamientos, con otros tipos de lo que sea, lo que podamos añadirle, ¿no? Con humos, con espejos, con luces, con lo que sea y así viviremos tranquilos. Sin embargo, dice aquí, sondeando lo más profundo del alma atribulada, Jesús sabía que el peor enemigo del hombre es su inferioridad. Nuestra inferioridad es lo que nos causa nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Nuestra propia enfermedad y nuestra propia inferioridad es lo que nos causa, es nuestro mayor enemigo es lo que nos causa mayor perturbación. Y dice, y que ésta solo desaparece a fuerza de trabajo, aquello que tantas veces decimos, ¿no? El trabajo con mejorarme, el trabajo para cambiarme, con la contribución de las lágrimas y la soledad. ¿Por qué las lágrimas y la soledad? Porque es más difícil cambiarnos nosotros que cambiar a los demás. Tenemos que caer más lágrimas cambiándonos a nosotros, cambiando, apartando el orgullo, cambiando todo nuestro interior, todo nuestro mundo íntimo, antes que luchar en contra de los demás. Por esto, en el espiritismo, estas palabras las encontraremos muy a menudo. Sabía que el peor enemigo del hombre es su inferioridad. Sepamos que nuestra propia inferioridad, el mal genio, las malas costumbres, la violencia, todo aquello que estamos arrastrando, que forma parte de nuestra inferioridad, es nuestro enemigo, no enemigo de los demás, es nuestro propio enemigo. ¿Vale? Y hemos de expulsar este enemigo de nosotros para poder ser libres y liberarnos de este yugo que nos está llevando, vete a saber o vayamos a saber cuántas reencarnaciones estamos arrastrando
estos problemas que ahora nos damos cuenta gracias al espiritismo. ¿Ok? Recordemos estas palabras en lo que Jesús ya sabía. Sabía que el peor enemigo del hombre es su inferioridad. Sepamos que es lo que nos hace más daño y nos duele más a nosotros. Seguimos. Aquella era una árida región, y áridos eran también los corazones que la habitaban. Zarzas y espinas crecían en las piedras y los sentimientos. Aun así, él sembró la esperanza e indicó a los desdichados las posibilidades de la aventura mediante la experiencia del amor. Bueno, aquí podíamos darnos cuenta también un poquitín vernos nosotros reflejados, ¿no? Entre zarzas y espinas crecían en las piedras y en los sentimientos. Podríamos pensar que nosotros también tenemos estas piedras y estas espinas dentro de nosotros mismos. Aún así, Él sembró la esperanza. Aún así, Jesús también siembra la esperanza en nosotros, viendo nuestras propias inferioridades, sabiendo cómo somos, que todavía somos personas desdichadas, que todavía arrastramos inferioridades, que todavía arrastramos vicios, que aún está detrás o delante o viviendo con nosotros el orgullo y la vanidad. Aún así, Jesús siembra la esperanza en nosotros. Fijémonos en esto que es muy importante para que vemos la situación de que Jesús, Él sabe de nuestros problemas, sin embargo, no le importa, porque Él ve, realmente ve, aquellas personas que nosotros seremos cuando hayamos dejado atrás estas piedras, estas espinas que aún están, que no es más que el orgullo y la vanidad y el egoísmo, ¿no? Que aún están en nosotros. Él ve nuestro futuro. Por tanto, aún así, Él sembró la esperanza en nosotros. Seguimos. No hemos Ah, ya hemos terminado. terminado. Sí. Pues bueno, hoy hemos leído bastante, hemos terminado un poquitín antes, mejor, porque muchas veces terminamos más tarde. Y, en fin, no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que vayamos deteniéndonos un poquitín y razonando en estas palabras en la cual, ¿qué es aquello que nos hace daño? ¿Me hace daño mi mujer porque tiene mal genio? ¿Me hace daño mi hijo, mi yerno, mis padres porque no me pueden ver? No, me hace realmente daño mi propia inferioridad. Esto es lo peor. Este es el enemigo más grande que todos tenemos, el querer poseer, el querer obtener la felicidad mediante compras a veces incontroladas, ¿no? Y mediante, bueno, pues todo esto es lo que nos hace daño. Podemos ser felices sin tener tantas cosas, ¿no? Pero que no es nada que no hace falta, ¿no? A tener que mal vender todo o quedarnos sin nada, pero sí que podemos ser felices en la pobreza o con poca cosa. Si nos sabemos conformar con lo que tenemos, podemos ser felices. Pero observemos siempre nuestra propia inferioridad, que es aquello que más nos hace daño. Sin que siempre me digo a mí mismo, porque lo primero, yo pensaba, claro, porque yo soy una buena persona, pero es que mi mujer me pone de los nervios, es que mi marido, bueno, mi marido no. Mi marido lo diría, Brigitte. No es que fulanito tal, mis hijos me ponen nervioso, yo llego a casa tranquilo. No, no, no lo miremos así. La realidad no debemos mirarla así. ¿Por qué nos ponen nervioso nuestro hijo, nuestra pareja, no? ¿Por qué? Porque aún aún arrastramos esta inferioridad nosotros. Aún llevamos aquel problema nosotros en la mochila, cargado en nosotros. Por esto no sabemos controlar la situación y hemos de aprender a controlar nosotros sin exigir de los demás. Hay siempre muchas de las veces que dicen, ay, Josep, si te encontraras en mi situación. Y es verdad, hay situaciones complicadas, difíciles y que ahí sabemos que hay padres que no aceptan a los hijos o hijos que no aceptan a los padres o situaciones muy desagradables y muy difíciles de cambiar. Pero
bajo los nosotros que entendemos y que comprendemos estas lecturas, hagamos el esfuerzo para equilibrar, siempre digo, este equilibrio, no irnos de un extremo a otro. Si estoy hablando con mi padre o con mi hermano, que siempre me ha como conocido agresivo, ahora no voy a decirle, ay, mi hermanito mío, qué bueno eres, que no sé qué. No, porque se verá que esto es falso. No voy a hablar con mi padre como si yo fuera un santo, porque verá que aquello es falso. Claro que no tengo que hablar con la agresividad que antes hablaba. Claro que tengo que dejar hablar y pronunciar a la otra persona. Claro que necesito de la paciencia. Claro que, pero sin querernos ir de un extremo al otro, porque entonces la otra persona continúa no aceptándonos. Se piensa que lo que estamos haciendo es fingido, por tanto, que, que lo estamos haciendo obligado para que vea, para que la otra persona vea que nosotros hemos cambiado y que ahora toleramos y que ahora somos mejores. Esto no. Seamos comprensivos. Nadie cambia de la noche a la mañana. O sea, cuando tengamos que hablar, relacionarnos con aquella persona que estamos lejos el uno del otro, hagámoslo con cariño, sí, pero no siendo extremadamente buenos, amorosos, porque el tanto amor a veces empacha. Bien, seamos buenos, sí, comprensivos también, y poquito a poquito, ya se irán, nos irán aceptando y se darán cuenta de que hemos cambiado realmente. ¿Vale? Son cosas muy importantes. Eh, y aquel que no comprenda o aquel que no acepte que realmente hemos cambiado, no importa, es su problema. Nosotros tenemos la obligación de observarnos, no observar a los demás, observarnos sí, ¿vale? Yo puedo cambiar este tema, mm, esta cosa pequeñita que hay en mí de intranquilidad, de nervios cuando estoy hablando con esta persona. ¿Yo puedo equilibrar esto? Sí, pues venga, vamos a por ello. Vamos a por ello y lo vamos cambiando poco a poco. Bien, pero no queramos ser, como una vez me dijo una amiga que le dijeron que, uy, ahora pareces un Buda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma, entre comillas, que la otra persona no espera de nosotros. O sea, seamos naturales, seamos reales. Bien, y poner en práctica esto. Pensemos que lo más importante y lo que más nos perjudica es nuestra actitud propia, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento es lo que nos hacen más daño. Controlemos nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Si aquel pensamiento que estamos adentrándonos, estamos pensando, nos causa alegría, bienestar, adelante. Pero si aquel pensamiento nos trae nervios, malestar, irritación, porque mira lo que me ha dicho, porque no me lo merezco, ¿por qué? Cuidado, sepamos cortarlo, porque de la otra manera los perjudicados somos nosotros. Bien, bueno, ¿cuál es el capítulo de la semana que viene? Que al final hemos terminado más tarde. Bueno, el capítulo de la semana que viene es el poema de Isaías, que es precioso. Yo creo que este nos va a gustar a todos también. Este yo creo que nos vamos a extender, ¿eh? Mm. ¿No crees? Muy, sí, estamos buscando los mejores libros que tenemos que cuando los terminamos no sé qué vamos a leer, pero bueno, para poder, la gente aquellos que no pueden tener estos libros tan maravillosos, que pueden enriquecerse igual que nos enriquecemos nosotros. Por esto los ampliamos un poquitín, nos detenemos para que podernos aún valorar más las buenas enseñanzas que nos dieron. Muy bien. Bueno, pues venga, Brigitte, vamos a hacer la oración de Sí, cierre y lo dejamos aquí. vamos. Gracias, Maestro Jesús, por todas estas enseñanzas que nos traes semana a semana, que podemos compartir con todos nuestros compañeros y compañeras que toman un poquito de su tiempo para estar con nosotros y compartir este espacio de lectura y de estudio de estos libros tan maravillosos que nos has traído
que nos enseñan a través de estas palabras magníficas, tus enseñanzas, tus vivencias, tu obra, y poco a poco nos vas sacando de esa oscuridad de la que hemos hablado hoy, como esas personas que estaban ciegas. Y ciegos hemos estado nosotros también hasta que hemos conocido un poquito más estos conocimientos que nos han acercado un poquito más a ti. También esas personas que tenían a los enfermos antes, en la época de Jesús, los tenían marginados, los tenían apartados. Y nosotros hoy en día también hay gente que tiene a las personas que son diferentes, que son distintas, también las apartan un poco de la sociedad como si no fueran los que no siguen las directrices que ellos creen, también los apartan, que vean un poco también de tu luz, que los acepten y que los tengan un poco más de tolerancia y los vean como a todos iguales. Y aquellos que reniegan de ti, que piensan que aquellos que dicen si Dios existiera no permitiría esas cosas, al final no dejan de ser como aquellos ignorantes de aquella época en la que tú estabas, Maestro Jesús, aquí en la tierra, y que pensaban que Dios castigaba, y ahora estos ignorantes piensan que si Dios existiera muchas cosas no pasarían. Sácalos también un poquito de esa oscuridad y apórtales un poco de luz para que se acerquen también un poquito a nuestro Señor. Gracias, Maestro Jesús, un día más por acompañarnos y esclarecer un poquito nuestro camino y el de todos nuestros compañeros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Vale? Nos vemos de nuevo. Chao, Venga, amigos. chicos. Hasta la próxima. Chao.